neoliberales, Valencia ha conocido un urbanismo neoliberal desde hace 30 años, pero de forma clara y evidente en los últimos 20 años, y la manifestación más clara de eso pues ha sido el mastodonte de la ciudad de las artes y las ciencias, es decir, un urbanismo y unas prioridades de la ciudad muy marcadas por los grandes proyectos y los grandes eventos. La ciudad de las artes y las ciencias no ha sido la única, pero desde luego lo más significativo. También es de destacar cómo, desde el punto de vista de nuevos barrios, lo que se ha creado ha sido barrios de clase media, media-alta. Es el caso del barrio de Peñarrocha, que todo el mundo lo conoce como la Avenida de Francia, a un lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Al otro lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha surgido también, alrededor de la Ciudad de la Justicia, ha surgido también otro barrio de alto standing, pero no son los únicos. Nuevo Benicalap, también alrededor del Palacio de Congresos de Foster, Avenida Alfawiri. Entonces, lo que hemos tenido de forma muy sintética, lo que hemos tenido ha sido que las energías, el dinero y las preocupaciones de los gestores municipales, en combinación con el lobby cementero emprendedor de la ciudad, pues se ha centrado en eso, se ha centrado en grandes proyectos y eventos, por un lado, por otro lado, en los nuevos barrios de clase media, media-alta, y pues básicamente lo que es atención a barrios populares pues continúa como estaba, es decir, con unos niveles bastante bajitos. Es bastante significativo que con algunas excepciones, las excepciones es el Espai Public La Rambleta, por ejemplo, que está muy bien, o el Teatro del Cabanyal, ¿vale? Pero se pueden contar con los dedos de la mano, excepto algunas excepciones, pues la inmensa mayoría de barrios populares o de los barrios de la ciudad pues continúan con las mismas dotaciones de servicios de mediados de los años 90, y que todavía hay chavales de secundaria estudiando en barracones. El Instituto del Cabanyal lleva 8 años en barracones, ¿vale? Bueno, pues básicamente eso es lo que da una ciudad neoliberal o un urbanismo neoliberal. Aumentan las desigualdades, porque es evidente que desde el punto de vista sociourbanístico han aumentado en los últimos 20 años las desigualdades en la ciudad de Valencia, y ahora con la crisis eso se hace mucho más evidente. Pero eso no es consecuencia de la crisis, eso es anterior a la crisis. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en los grupos, eso está en el libro, en los grupos de discusión que hemos tenido, nosotros hicimos grupos de discusión en 2010 y hicimos grupos de discusión también en 2013. Y en cada uno de esos años hicimos 4 grupos de discusión, respondiendo a perfiles diferenciados, y era muy evidente cómo
en esos 2 años había una mayor percepción de degradación, ¿vale? En fin, el ayuntamiento ya sé que dice de que no es cierto, pero el clamor de que la ciudad está más sucia y que sales del centro histórico y del centro de negocios y de la ciudad de las artes y las ciencias, y efectivamente los barrios están más sucios porque se limpia menos, no hay dinero. Oiga, perdone, que no se lo hubieran gastado en esos, en fin, en esos calatrabazos, o más directamente que no se lo hubieran gastado en corrupción. Que no se le hubieran gastado en corrupción. Estamos en la comunidad autónoma más corrupta, ¿vale? Por lo menos desde el punto de vista de cantidad de juicios, policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en fin. El problema de lo que me plantea es que lo que hay que hacer es cambiar. No ya la política municipal, sino la orientación política en general, ¿vale? Si lo que se está vendiendo como solución a la crisis, que no es solución para la gente de a pie, para los banqueros seguramente sí, pero para la gente de a pie no. Si lo que se está vendiendo como solución a la crisis es austeridad, prioridad del déficit público, y sobre esa base recorte, recorte y recorte, pues eso efectivamente no tiene solución. Vamos a ver, las políticas municipales, tanto a nivel de urbanismo como de bienestar social, no son distintas, o no hay una muralla china, como se le quiera comentar, con respecto a las políticas generales. Y entonces el Ayuntamiento de Valencia lo hace sin implementar a nivel municipal la misma política de austeridad y de prioridad de la banca y del déficit público que ha establecido el gobierno Rajoy. Entonces, sobre esa base, lo único que va a hacer es aumentar las diferencias sociales, en este caso en la ciudad de Valencia. Eso es una evidencia. Es más estructural, por mucho que ahora se ponga el PAI de no sé qué, el PAI de no sé cuántos. Sí, sí, son... no, vamos a ver. Y desde un punto de vista más de... Por un lado, lo que sería políticas, claro, políticas de aumentar servicios y demás, eso sí. Hay ese tipo de restricciones, por supuesto. Nuestros gobernantes, mientras continúen en esa línea, van a continuar diciendo de que no hay dinero. Se lo han gastado en otras cosas, ya digo, cuando no directamente en corrupción, porque eso lo tienen que dictaminar los tribunales. Pero ya tenemos bastantes más que indicios. Se lo han gastado en grandes proyectos cuando no directamente en corrupción. Entonces, efectivamente, no hay dinero. Ejemplo, de los diferentes barrios que abordamos, yo y un colega, Manuel Hernández, estuvimos trabajando en Centro Histórico, ¿vale? Centro Histórico, el barrio del Mercat y el barrio del Carmen. Bien. Si se compara el proceso de renovación del Centro Histórico de Valencia con el de Sevilla, el de Córdoba o el de Barcelona, este es un proceso de renovación que está bastante más retrasado, donde se ha ido actuando un poco a salto de mata, o lo que da la trama urbana es un poco va a piel de leopardo. O sea, aquí hay una pequeña intervención, luego hay una finca que está mal, luego otra pequeña intervención,
¿Se ha mejorado? Pues, hombre, respecto a hace 30 años, pues dices, solo faltaría, solo faltaría. Pues sí, se ha mejorado. No es comparable para nada con los centros históricos, con la renovación de los centros históricos de las ciudades que he nombrado. Incluso ciudades más pequeñas y en principio con menos recursos, como por ejemplo Córdoba, que desde mi punto de vista han hecho una renovación de centro urbano bastante modélica. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque tanto el ayuntamiento como las fuerzas vivas de esta ciudad tenían otras prioridades. Desde el punto de vista económico obtienen mucho más beneficio de los grandes proyectos, de la construcción de barrios nuevos, que la intervención siempre delicada en una trama como el centro urbano, que es una trama pues delicada, donde los beneficios no van a ser extraordinarios porque precisamente por el tipo de tejido urbano que se trata. Desde el punto de vista simbólico, el centro histórico ha pasado a un segundo plano. Lo que se vende es la imagen de máxima modernidad y globalización galáctica que hasta hace 4 días ofrecían con la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esa ha sido su prioridad. Entonces, otras prioridades, por ejemplo, la renovación del centro histórico, pues han quedado en cuarta línea. ¿Algo se ha mejorado? Dices, pues sí, algo se ha mejorado. Antes he dicho, desde el punto de vista de equipamientos, es decir, de colegios públicos, de centros de salud, de parques o de mini parques, etc., pues básicamente la ciudad está funcionando con lo que se hizo hasta mediados de la década de los 90 y algunas actuaciones más. ¿No hemos mejorado? Dices, pues sí, está el Parque de la Rambleta o alguna otra cosa, pero claro, si ese es todo el balance de 25 años de gestión de la señora alcaldesa, pues es bastante pobre, por decirlo en términos suaves.